que agarra y que me dice: ¿ya estás grabando? Que agarra y que me dice: Este programa es ajeno público a cualquier partido o programa y no está de uso para sus distintos establecidos en el este. Comenzamos. ¡Soy inocente! ¡Yo no fui! A mí que me huelan. Ay no, ay no, mejor no. Según criterios legales, la perspectiva es que hay presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. ¿O qué no? La condición de ciudadanía y el ejercicio de los derechos políticos desde siempre ha sido una exigencia de grupos minoritarios o históricamente discriminados. El derecho al voto es una de las máximas expresiones de los sistemas democráticos. No obstante, hay grupos que, debido a su expresión o identidad de género, enfrentan discriminación o dificultades materiales para poder ejercer su voto. Caso similar es el que enfrentan las personas que se encuentran en prisión. Es un grupo que, por su condición, no ha visto garantizado el efectivo ejercicio de su derecho al voto. Pero, ¿qué pasa con los que están en prisión preventiva? Es decir, los que aún no han sido sentenciados. Recientemente, el Tribunal Electoral Federal declaró la obligación del Estado de garantizar el derecho al voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva. Con ello, rompió el paradigma que establecía que quienes se encuentren en reclusión no pueden votar, aún sin tener una sentencia condenatoria. Esta función tiene que recaer en el INE, quien tiene la obligación de asegurar el cumplimiento de las condiciones para el ejercicio del voto de la ciudadanía. Hasta ahora, las personas en prisión preventiva se encuentran imposibilitadas para ejercer su derecho a votar, restricción que se impuso de manera automática por el simple hecho de encontrarse en un centro de reclusión. Pero la presunción de inocencia es fundamental para la protección de los derechos humanos. Impone la carga de la prueba a la acusación y garantiza que no se presuma la culpabilidad a menos que se haya demostrado lo contrario. Suspender el derecho a votar de las personas en prisión preventiva mantiene la idea de que no son ciudadanas o que se encuentran fuera de la sociedad, lo cual no es cierto. Entonces, ¿es posible implementar un modelo que permita votar a las personas privadas de su libertad, o no? De tal manera que el derecho a votar de las personas en prisión preventiva se garantice para las elecciones del año 2024. Los derechos políticos son parte de los derechos humanos. En este sentido, el voto universal se ha convertido en una exigencia de todo el sistema democrático. ¿Cómo era? Voto por voto, casilla por casilla. Voto por voto, casilla por casilla. No lo olviden, amiguites. En las urnas encontramos un espacio para materializar el principio de igualdad, ya que el voto de todas, todos y todes, sin importar dónde estemos, tiene el mismo valor. ¿O no? Lo siento aquí. Ay. Es que ya comí pozole. Ay, no, disculpe, ya estamos en la cantina del Turco. A mí que me huelan. Que agarra y que me dice: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Agarra y que me dice, este lunes, poquito después de las 6 de la tarde. Pues muy contentos de estar con ustedes, de compartir este espacio y sobre todo un gran tema. Un tema en el cual tenemos un invitado, o invitamos una persona que es muy profesional,
que tiene mucho tiempo de experiencia, que en el ámbito electoral pues es toda una eminencia, pero pues no pudo venir, entonces nada más vino el señor Carlos Eguiarte, no es cierto, mi estimado Carlos Eguiarte, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Todo ha sido en el Instituto Electoral de Querétaro, Carlos. Tienes una gran experiencia, y es un gusto el tenerte aquí en esta mesa, la verdad, y sobre todo en este tema, cuando hablamos de grupos vulnerables, por así llamarlo, creo que los que están hasta la cola son las personas que están pues, en el bote, ¿no? Por X y S razón. En este caso en prisión preventiva. Afortunadamente creo que el esquema, el sistema ha volteado hacia este grupo y bueno, creo que ya se están abriendo la posibilidad. Pero antes de iniciar, para poner un mayor contexto, Carlos, ¿qué es la prisión preventiva? Sí, César. En principio, gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con nuestras amigos de SM Radio. Lo cierto es que es un gran tema. En principio, yo diría que lo que tenemos que tener muy claro es la importancia que tiene el derecho humano al voto en nuestro sistema democrático. El voto es la sangre que corre por las venas de la democracia. No podemos imaginar un sistema de representación sin la expresión ciudadana a través del voto. Y otro gran tema, un tema que se ha venido fortaleciendo con el paso de los años, particularmente en aquella reforma muy trascendente de 2011, el artículo primero, en donde, bueno, pues el privilegiar, maximizar el ejercicio de derechos humanos es fundamental. Y este caso es un caso muy claro, un ejemplo muy claro de ello, ¿no? ¿Qué está detrás de todo esto? Bueno, pues hay un anhelo constitucional, es un principio constitucional que es la universalidad del voto. Y digo que es un anhelo porque si bien debemos ver casos como que son avances muy importantes, también lo cierto es que hay una gran cantidad de desafíos pendientes de resolver. La universalidad del voto nos dice, bueno, hay jurisprudencia al respecto, y tiene que ver, digamos así en palabras muy sencillas, con el ensanchamiento del cuerpo electoral, es decir, que cada vez haya más personas que puedan votar y que voten efectivamente todas aquellas personas que tienen derecho a ello. Sin embargo, decía yo que hay muchas áreas de oportunidad en este tema, porque pensemos en las personas hospitalizadas. Pensemos en personas que por alguna cuestión física no se pueden desplazar a su casilla, o personas que no tienen domicilio, ¿no? Inclusive los migrantes, ¿no? Los que viven en el extranjero, es una circunstancia. De alguna manera sí, también hay avance ahí con el tema del voto desde el exterior, pero también, en fin, son casos no resueltos, no totalmente resueltos, y hacia donde tenemos que voltear a ver para seguir avanzando en esto, ¿no? Decía que este es un buen avance. Se trata de un tema muy particular, muy puntual, pero muy interesante porque visibiliza una colisión de derechos constitucionales. Por un lado tenemos el artículo 38, fracción segunda de la Constitución, que restringe el ejercicio del derecho humano al voto a aquellas personas que se encuentran ya sujetas a un proceso penal. Pero por otro lado también tenemos al 20 constitucional, que prevé la presunción de inocencia, que tiene que ver con esta idea de que pues nadie es culpable hasta que un juez competente no lo determine, ¿va? Y entonces lo que se había dicho hasta antes de esta sentencia que se analiza en este libro, había sido alguna opinión de la Corte en el sentido de que había un impedimento material, que era imposible. ¿Por qué? Pues porque las personas que se encuentran en reclusión no podían salir a votar a su casilla, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es un tema que se ve claramente superado desde varias aristas, porque tenemos ya avances, por ejemplo, en el voto desde el exterior, que se puede hacer por voto postal o por internet incluso, ¿no? Entonces, ¿por qué no convertir esto en una solución para las personas en reclusión sin sentencia? Que es el caso, ¿no? El voto en prisión preventiva es esto, son personas que están privadas de la libertad, que están sujetas a un proceso, pero que no han sido sentenciadas. Entonces, lo que dice la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es: aquellas personas que se encuentran recluidas sin sentencia, al estar al amparo de esta presunción de inocencia, entonces tienen el derecho al voto, están al amparo de la presunción de inocencia y pueden votar. Y le dice al INE que tiene que hacer algunas pruebas previas al 2024, para que ya en el 2024 todas aquellas personas que están en estas condiciones
puedan ejercer el derecho al voto por el mecanismo que determina el INE. Ya el INE hizo algunas pruebas a través de un voto anticipado, así se llama este mecanismo, donde las personas en reclusión sin sentencia pudieron votar en algunos estados. Se instalaron casillas días previos y bueno, pues se les acercó información a los reclusos que así lo solicitaron y pudieron ejercer el derecho al voto. Ya hay un avance, hay una experiencia y bueno, pues se está avanzando por parte principalmente del INE en este tema. El INE es el órgano vinculado, ¿no?, por parte del Estado mexicano, pues para garantizarle a las y los mexicanos en estas condiciones el derecho al voto. Y como tú bien lo dices, César, pues hay una suerte de invisibilización de estas personas, ¿no? Lo cierto es que las personas que se encuentran en reclusión sufren de alguna manera un olvido, ¿no?, de la sociedad. Y me parece que esta sentencia los voltea a ver su dignidad y toma en consideración algunos argumentos me parece muy válidos para respetar este derecho al voto en tanto un derecho humano, ¿no? Por ejemplo, algo que refiere esta sentencia tiene que ver con la obligación que tiene el propio Estado mexicano de buscar la reinserción social de estas personas, ¿no? Y la pregunta es, ¿en qué sentido abona el privarlos del derecho al voto a estas personas buscando su reinserción? Y lo cierto es que no abona nada, al contrario, hay un tema de falta de dignidad o de retirarle una porción de dignidad a las personas que se encuentran en prisión preventiva al asumirlos en esta figura de la muerte civil, ¿no? Así se conoce a esta característica en donde las personas pierden el carácter de ciudadanos y entonces hay una muerte civil, hay una muerte cívica y esto implica la pérdida del derecho al voto. Entonces, está claro que no todos los derechos, o más bien los derechos no son absolutos, ¿no? Todos los derechos tienen sus límites, incluso los derechos humanos tienen sus límites, y un criterio que se sigue es que estas restricciones a derechos humanos deben perseguir un fin legítimo. Entonces, pues aquí aparentemente no hay ningún fin legítimo, ¿no? El privarle el derecho al voto a una persona no persigue un fin legítimo. Y entonces se voltea a ver pues estas características en las que se encuentran estas personas y se determina también que se trata de una suerte de pena accesoria, ¿no? Son las personas que de manera previa a ser sentenciados, en el caso de que lleguen a tener o ser declarados culpables, pues antes de eso ya se les está imponiendo una sanción, ¿no? ¿Me das chance, Carlos? Vamos a un corte, porque aquí la guadaña del señor Landa es tremenda. Vamos a un corte, regresamos con Carlos Seguiarte aquí a Agarra y que me dice. Y regresamos a la mesa de Agarra y que me dices, Carlos Seguiarte, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Ahorita platicábamos durante el corte, Carlos, en relación a esta telenovela de María Mercedes de la democracia, en donde se da una circunstancia, lo platicamos anteriormente, respecto a tribunales, ¿no? Que inicialmente, hace unos años, en otro contexto, en otra época, si podemos referirnos a eso, señala que no tienen chance de votar, sale el Tribunal Electoral, no sé si enmendar la plana, sino a lo mejor actualizar criterios, podría decirse, pero el común denominador de esto, que también es un punto que en su momento hasta se podía hacer un programa, en relación a cómo el poder legislativo queda a la saga y quien genera los cambios trascendentes en la legislación, sobre todo en materia de derechos humanos, es la Corte o el poder judicial, ¿no? Entonces, ¿por ahí vamos bien? ¿O no? Sí, así es, totalmente. Efectivamente, es evidente la colisión de derechos, por no hablar de una contradicción claramente, ¿no? El 38 me parece que apunta a un sentido opuesto al 20, ¿no? Esto es lo que determina la sala superior. Efectivamente, yo creo que hay un rezago muy importante del Poder Legislativo.
Este es un caso que se conoce, bueno, el tecnicismo es que es un caso de ley ferenda. Esto significa que es una sentencia que debe hablarle a la legislatura. De hecho, uno de los puntos resolutivos de esta sentencia es enviarle al Poder Reformador para que ajuste. ¿Tendría que venir en la próxima reforma electoral? Sería lo deseable el que no hubiera ninguna contradicción interna en nuestra Constitución. Porque lo que ocurre es que la Sala Superior se ve forzada a hacer una interpretación armónica, evolutiva, ¿sí? Pero finalmente cabe una discusión técnica muy, muy importante. A quien le interese el tema de interpretación constitucional, le recomiendo que vea esta sentencia. Se aprobó en febrero de 2019. Es muy interesante escuchar a las y los magistrados de la Sala Superior, que son expertos en la materia, son gente brillante, conocedora de la materia, pero la votación se da en 4-3, hay 4 votos a favor de la sentencia, 3 en contra. Por cierto, debo decir que en este libro escribe el ponente, el magistrado de la Mata, que es ponente de esta sentencia, que es quien impulsa esta idea, pero también también escribe Felipe Fuentes Barrera, que en ese momento era magistrado presidente de la Sala Superior, que vota en contra. Entonces aquí podemos ver desde el punto de vista académico muy claras las dos posiciones y lo cierto es que los dos tienen razones muy sólidas para defender su postura. Quizás un poco técnico el tema, no quisiera abordarlo así muy de fondo, quizás no sea el caso, pero platicar, por ejemplo, de que hay ciertas formalidades en un proceso. Una formalidad muy sencilla, muy simple de entender es que aquello que se pide debe estar al alcance del derecho. Si no, lo que procede es desecharlo, ¿no? Y bueno, pues aquí, por ejemplo, la demanda la presentan 2 personas indígenas tzotziles que estaban recluidos en un cerezo en Cintalapa, Chiapas. Llevaban 15 años esperando sentencia. ¿En prisión preventiva? 15 años en prisión preventiva, es una cosa de no creerse. Ellos lo que piden es votar en el 2018, pero esto se resuelve, les decía, en febrero del 2019. Entonces, una postura muy formalista es: debemos desecharlo porque ya no se puede atender, ya no está al alcance del derecho al que están pidiendo ellos, ya estamos en 2019. La sentencia no ve esto, ve más allá y dice: no, espérame, este es un tema de fondo que tiene que ver con el ejercicio de derechos humanos. Pasó de legalista a garantista. Así es, ya es un principialismo, ve principios y busca resolverlos. Y los busca resolver de una manera que un constitucionalista, un positivista podría desgarrarse las vestiduras. ¿Cómo es posible que permitas el derecho al voto en condiciones que impide, que restringe claramente la Constitución? ¿Cómo es posible que un juez interprete la Constitución de manera contraria al texto? Es un pecadote para ellos, claro. Y hay otro, el artículo 99 de la propia Constitución General prevé que las sentencias de la Sala Superior se aplican solamente al caso concreto. Y esta es una sentencia con efectos generales. Esto aplica para todos. Entonces, es muy interesante ver cómo la Sala Superior se sacude ciertos formalismos, voltea a ver más arriba, voltea a ver el ejercicio de un derecho humano, voltea a ver la dignidad de la persona, los ve efectivamente como personas que están en condiciones de atención prioritaria y aprueba una sentencia que maximiza el ejercicio de derechos humanos. Entonces, regresando un poco a tu pregunta, es si esta falta de armonía constitucional obliga a la Sala Superior a hacer una interpretación, digamos, muy compleja, muy difícil de explicar, pero que va en el sentido de maximizar el ejercicio de derechos humanos. Y por otro lado tenemos un poder legislativo que no se mueve. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? Que esta restricción que está en el 38 fracción segunda permanece al día de hoy. Si vemos la Constitución, ahí está la restricción del 38 fracción segunda. Pero por otro lado tenemos estados como por ejemplo Hidalgo, que ya permiten su ley electoral local, es un código local, que ya permite el voto de las personas en prisión preventiva. Sí, ya lo hicieron, ¿no? Ya lo hicieron. Entonces, digamos, en términos estrictamente jurídicos, pues hay una incorrección aquí, digamos. Crecimos pues con esta pirámide kelseniana, ¿no? Y sabemos que la Constitución está en la punta superior y ya junto con los tratados internacionales, por supuesto, después de la reforma de 2011, pero lo que estamos viendo pues es que ya hay una ley local
que garantiza de mejor manera el ejercicio de derechos humanos que la propia Constitución. Y fíjate que estos criterios por parte de los tribunales, o en este caso de la Sala Superior, son posibles semilleros de efectos multiplicadores bajo otros esquemas, con gente que también en prisión preventiva que les puedan dar otro tipo de ejercicio, otro tipo de derechos. Como tú decías al inicio del programa, esto puede llegarse a nombrar como la muerte civil, ¿no? Entonces, este tipo de cosas para la integridad del ser humano, de la persona, puede ser el renacimiento interno, ¿no? El sistema me está apelando, sí. Tengo la ciudadanía, ¿no? Claro. En un ambiente en donde, en un penal, que aquí iría la próxima pregunta, Carlos, en un penal, en donde pues el ambiente es duro, se presumen circunstancias desde violencias hasta corrupción, circunstancias difíciles, ¿no? Para quienes están allá adentro, en prisión preventiva, ¿no? Pero los que están allá adentro. En este ambiente, ¿cómo crees que pueda tener un futuro, o cuál sería el futuro del voto o de ejercicios democráticos al interior de los penales? Sí es complejo, sí, evidentemente las condiciones que están al interior de los centros de readaptación social locales y federales, en ambos, es compleja. Sin embargo, en principio yo diría no debe ser esa una razón que impida estos ejercicios, ¿no? Sí hay mucho que mejorar, hay muchas cosas que se tienen que rediseñar, porque digamos de manera aparejada al derecho al voto, pues viene el derecho al voto informado. Entonces, pues hay que ver de qué manera se les hace llegar a las personas que están internas información suficiente para que conozcan las candidaturas, que puedan votar de manera libre, informada, ¿no? También el voto libre es un tema, pero también lo es acá afuera, eso hay que decirlo con toda claridad. Finalmente hay que buscar los mecanismos que permitan votar de la manera más libre posible. Por supuesto, el órgano electoral garantiza la secrecía del voto, eso es un hecho dentro o fuera de los centros de readaptación social, así es. Y habría que ver efectivamente esto qué repercusión tiene en la vida de las personas. Pensamos que el voto puede convertirse en estos pocos vínculos que tiene con el mundo exterior, partiendo de la lógica de que sí tienen un interés jurídico, ¿no? No solamente que posiblemente tengan algún familiar, seres queridos que están en el exterior y que puedan tener un gobierno u otro, desde su punto de vista podrían ejercer el derecho del voto en ese sentido, sino también ver cómo las políticas públicas de un gobierno pueden influir en su vida como interno, porque también hay que decirlo, como no votaban los internos, en la propuesta política pues no se veía ninguna política a favor o claro, ¿no? que modificara las condiciones de las personas internas. Ahora creo que podría los partidos políticos, las candidaturas, voltear a ver estos votos con cierto interés y ver cómo están viviendo, qué problemas hay en la garantía de sus derechos humanos al interior de los centros de readaptación social, y creo que esto también puede tener ese efecto favorable para ellos. Tú señalabas ejercicios que se dieron en la elección, creo que a diputados federales, en la pasada, en el 21, sí. En la elección a gobernador en Hidalgo, y fíjate que tomamos algunos datos. Por ejemplo, en el caso de las diputaciones federales, el nivel de participación del 94.5%. En Hidalgo para gobernador del 89%, y el porcentaje que puede decirse que de los que no votaron es porque recibieron sentencia o porque los liberaron, y realmente es mínima el número de personas que no votó. ¿Es entusiasmo por decir algo por parte de los internos, Carlos? Yo creo que sí se puede interpretar como un interés, ¿no? De aquellos que decidieron registrarse, que decidieron votar, lo hicieron finalmente, y efectivamente fueron algunos casos muy puntuales los que no lo hicieron. ¿Y qué tiene que ver con esto, no? Si me estás volteando a ver a mí, si estás dándome la oportunidad de opinar, si estoy en esta posibilidad de ejercer un derecho humano, pues lo voy a hacer, ¿no? Para Querétaro viene ello. Para la siguiente. Sí, lo que determina esta sentencia es que para la elección de 2024, todas las personas que están en prisión preventiva tienen el derecho al voto. ¿Más o menos tienes un estimado?
Creo yo que parte de lo positivo de esta sentencia es que está evidenciando muchas carencias del sistema de impartición de justicia. O sea, este caso en particular es uno claro, ¿no? Chiste de los 14 años. 15 años, 15 refiere años. la sentencia que tenían 15 años al momento de presentar su solicitud de derecho al voto. Parecería algo irreal, ¿no? Parecería Creo que de está acuerdo a la fuera de ley, lugar. el máximo es 2 años, ¿no? 2 años. Podría ser aceptable estar 2 años de acuerdo con la propia Constitución. Entonces, después de esto podríamos voltear a ver cómo están las cosas dentro de los centros de redactación social y veríamos pues que no hay ni el control ni el orden que debería haber. Esto puede Entonces, desnudar algunos esquemas de áreas de oportunidad en relación a la impartición de justicia en el Estado, en el país. yo creo que sí, yo creo que es natural que sí ocurra, ¿no? Vamos a verlo en el 2024 qué es lo que ocurre. Esto es un tema de avanzada, Sí, es otro digamos, rollo, no, sí, no claro. no lo conocemos. Fueron 5 centros federales de readaptación social en donde se hizo el piloteo el año pasado. Entonces, en realidad hay un muestreo, digamos, de muy baja participación. Falta ver que corra bien el sistema, a ver cómo funciona, a ver qué datos nos arroja, pero me da la impresión de que sí podríamos encontrar algunas áreas de oportunidad, efectivamente, ¿no? Cuántas personas hay, porque creo que empezando por ahí la comunicación entre los centros locales y los federales y las condiciones en las que están, se ha hablado de alrededor de 200,000 personas que están en estas condiciones de reclusión. Entonces habrá que ir madurando estos datos, ver qué avance se va dando. Ujú. Creo que es un buen reto para el Estado mexicano el garantizarlo y voltear hacia adelante. Pensamos en seguir bajo este principio de progresividad, el ver cómo cada vez se deben ejercer de mejor manera los derechos humanos. Y algo que platicábamos ahora en el corte tiene que ver con esto, de la posibilidad de que votaran también personas que ya han sido sentenciadas. Esa es otra historia. Porque ahí no están al amparo de la presunción de inocencia, ¿no? Claro. Sin embargo, me parece que es un tema al que hay que discutir. Vale la pena discutir si las personas, por el hecho de habérseles acreditado un delito, entonces sí podemos pasar por encima de su dignidad, o sí podemos pensar en que no importa la obligación del Estado de buscar la readaptación social, en fin. ¿Te parece bien que regresemos con eso? Sí, seguro. Vamos a una pausa aquí en Agarra y que me dice. Regresamos a la mesa con Carlos Seguiarte Mereles, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Carlos, ya tenemos esto, y es algo que tiene que tener una observación por parte del Instituto, tanto nacional como local. ¿Qué sigue? Que era un poquito en lo que te quedaste en el bloque pasado. Sí, es muy interesante el ver el ejercicio de derechos humanos a través de unos lentes de progresividad. Es decir, está bien que la ciudadanía tenga derecho a votar, ¿sí? Entonces tenemos que ver cómo podemos maximizar ese derecho. Y platicamos al inicio del programa de aquellas personas, por ejemplo, que están hospitalizadas, ¿no? O de las personas que no se pueden desplazar a su casilla. Hay que decirlo que en varios países, en Centroamérica, por ejemplo, tienen esta función, los órganos electorales, de acudir a casas de personas que se encuentran impedidas para votar, para llevarles una urna itinerante a sus domicilios y que puedan ejercer ese derecho al voto. O personas que por cuestiones de salud están hospitalizadas, y no solamente las personas hospitalizadas, sino el personal médico, el personal hospitalario que está ahí y que no puede dejar de atender a los enfermos y para salir a votar. Entonces, ya se hizo un piloteo. Esta sería como un símil de casilla especial itinerante. Como una casilla especial itinerante, Okay. algo así. Se hizo algún piloteo en algunos hospitales en el 2018, pero hasta ahí quedó. Entonces, decía yo que habría que ponernos estas gafas de progresividad y voltear a ver el ejercicio de derechos humanos. Y lo que comentábamos, que me parece a mí un tema muy, muy interesante, es
reflexionar sobre estas, digamos, a la luz de esta sentencia, a la luz de la sentencia que permite el voto a las personas en prisión preventiva, entonces voltear a ver con estas gafas de progresividad a las personas que están ya sentenciadas. Porque acá decimos que tenemos que velar por la dignidad humana, ¿no? Para que lo vean. Entonces, pues acá también, digamos, a las personas que están en prisión ya sentenciadas también tienen una dignidad humana que hay que buscar el fortalecer. Hablamos, por ejemplo, de evitar algunas sanciones accesorias, ¿no? Alguna pena accesoria. Entonces, en este caso sí lo es decir, ya la persona está privada de la libertad, está purgando una condena. ¿Por qué imponerle de manera adicional esta sanción de la muerte civil, ¿no? Es si vemos como una obligación, insisto, en que el Estado debe buscar la reinserción social de estas personas, pues entonces fortalezcamos este vínculo de la persona con el mundo exterior. ¿Por qué le tenemos miedo a que vote una persona que a lo mejor se le acreditó un delito, ¿no? La verdad es que no hay condiciones claras que lo prevén. Esta es otra fracción de este mismo artículo 38, pero que vale la pena revisar. ¿Qué pasa en otros países? Hay países en donde ninguna persona que se le acredite un delito puede votar, como es el caso de México. Hay otros países que depende del delito que se les haya acreditado. En algún caso, algunos delitos sí pueden votar, en otros no. Eso se podría discutir también, ¿no? A ver, un tema muy grave de terrorismo, por ejemplo, a lo mejor puedes decir que sí, pero a lo mejor una persona que se le acredita un delito que a lo mejor culposo, ¿no? Que no hay una intención de cometerlo, pues podrías verlo de otra manera. Y hay otros países en donde todos votan porque siguen siendo parte de este pacto social, porque siguen siendo parte de la sociedad con una condición particular, que están pagando un delito que se les ha acreditado, y entonces podríamos pensar que este tema, al menos así como está, valdría la pena discutirlo, ¿no? ¿Por qué en automático, yo diría, al menos en automático no hacerlo? Es decir, si lo razonamos puede ser válido, pero hay que discutirlo, porque a una persona que se le acredita un delito se le impide el ejercicio del derecho al voto cuando, insisto, creo que puede tener un interés jurídico. ¿Por qué? Porque eventualmente saldrá de prisión y estará inmerso en una sociedad en la que pues tiene un interés claro, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco el tema de derechos humanos, el buscar la progresividad, el buscar la mejor manera de vivirlos, de ser representados en este sistema representativo en el que estamos. Y es lo mismo en otras materias, ¿no? Si volteamos a ver la forma en que las mujeres viven sus derechos político-electorales, pues vemos que todavía hay algunos temas que hay que afinar. Hay grandes avances, evidentemente, pero todavía hay mucho por hacer. ¿Qué pasa con los pueblos y comunidades indígenas? ¿Cómo viven? También. ¿Cómo ejercen sus derechos político-electorales? ¿Cómo son representados, ¿no? Las personas de la diversidad sexual también. Sí, hay que están voltear a ver. inmersos ahorita en un estudio, ¿no? Al interior. Hay un estudio muy interesante al respecto que estamos haciendo con la Universidad Autónoma de Querétaro para ver cómo está Querétaro en este sentido. Y después discutir si la forma en que están representados es la correcta o no. Ese es un segundo momento, pero me parece que sí es importante voltear a ver estos grupos que requieren una atención prioritaria, no necesariamente que estén en condiciones de vulnerabilidad. Ha cambiado un poco esta expresión, pero sí son grupos que requieren de una atención prioritaria, para ver si efectivamente están ejerciendo de manera adecuada sus derechos humanos y si hay algo que pueda hacer el Estado en general. Puede ser a través de una reforma legal o a través de una acción afirmativa en el instituto, pero de manera que podamos tener una mejor representación y una mejor participación política de todos los grupos sociales, ¿no? Tenemos el caso indígena en Querétaro. Creo que fue un gran acierto del Instituto Electoral del Estado de Querétaro el proponer una reforma legal para que todos los partidos, además de la lista de RP, pudieran presentar una fórmula indígena. Que gracias a eso tenemos una diputada indígena, porque lo que se propuso es que, una vez revisada la integración completa de la legislatura, si no hay una diputada o un diputado indígena, entonces
a la hora de asignar los RPs, el último se cambiaría por la fórmula indígena que haya propuesto ese partido. Es decir, se le sigue respetando a ese partido el espacio, sin embargo, en vez de ser la fórmula que apuntó en tal número, entonces va a la fórmula indígena. Entonces, es así que esto ocurrió en los hechos y finalmente me parece que es algo muy positivo porque, pues, qué mejor forma de representar a los pueblos y comunidades indígenas del Estado que a través de una persona indígena, ¿no? Claro. Y esto creo que ha funcionado bien. Entonces, lo pongo como ejemplo porque hay que revisar lo demás. No digo que se deba hacer o que necesariamente debe ser así. Lo que pensamos en el Consejo General fue primero conocer el contexto, ¿no? Tener datos sólidos, duros. Es la Universidad Autónoma de Querétaro la que nos está haciendo este estudio. Y ya teniendo los datos en la mesa, los vamos a discutir con las representaciones de los partidos políticos, ver qué hacemos, qué proponemos, y en su caso podría haber dos caminos. Uno sería el que eventualmente, si así lo considera el Consejo General, pues presentarlo en este paquete de iniciativa de reforma, porque se tiene el Consejo General esta atribución constitucional para presentar iniciativas de ley, cosa que no es así en todos los estados, pero aquí sí. Y la otra opción, el otro camino sería el prever quizás alguna acción afirmativa que contemplara alguna de estas medidas. Sin embargo, pues eso ya lo veremos cuáles son los resultados que surgen de este estudio y eventualmente pues que se discuta pues al seno del Consejo si procede o no incorporarlo en una iniciativa de ley. Pues creo que esto es muestra, no únicamente el libro, sino en cuanto a la chamba que está ejerciendo el Instituto Electoral del Estado. Lo veo, no es un rollo en el sentido de que es un instituto que está a la vanguardia y que es un ejemplo de que los soples sirven y que son parte de esa carreta que va llevando a, perdonando a lo mejor la analogía, la democracia en el Estado. Y bueno, lo que tú comentas de las acciones afirmativas para este tipo de grupos, en sí, pues este libro por sí mismo, Carlos, que a lo mejor esta debió de haber sido la primera pregunta. ¿Qué te animó a coordinar este libro? ¿Cómo se llevó? ¿Quiénes participaron? Fíjate que es interesante el tema. Evidentemente la sentencia es el gran detonador, esta sentencia de la que hablamos que obliga al INE a respetar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva y la discusión, en el fondo hay una discusión constitucional muy profunda, muy interesante que no es solamente interesante para quienes les interesa el derecho electoral, no solamente para quienes les interesa el derecho constitucional, sino en general para cualquier persona que esté interesada en derechos humanos. Sí, claro. Es interesante. Y entonces pensamos en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en la edición de esta obra, desde tres ópticas. Hay una óptica jurisdiccional, como les platicaba, era muy importante que quien diseñó esta sentencia fuera parte del libro, así fue, y también de otro magistrado, presidente, en aquel momento les decía que vota en contra. Entonces, desde el plano académico, me parece muy rico pues el escuchar cuáles son las razones de interpretación constitucional que dan unos y otros. Hay otra visión muy importante que es la académica. Pedro Salazar Ugarte, que es el director del Instituto de Estudios de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es un académico muy serio, entre otros, participa también en este tema. Y otra visión también muy importante es la administrativa. ¿Me permites regresar con esa visión después del corte? Sí, por supuesto. Vamos a una pausa, regresamos. Muchas gracias, regresamos aquí a la mesa de Agarre y que me dice. Carlos Sellerte, te quité la palabra. No, César, al contrario, muchas gracias. Fíjate que comentaba de la forma en que está diseñada la estructura del libro y hablábamos antes del corte de que había una visión muy jurisdiccional, que es la esencia de la obra, pues el origen es la sentencia. También está esta parte académica, que ya platicábamos también, que es una visión muy importante en el análisis del tema, pero también hay una tercera visión, que es la visión administrativa. Esto está a cargo de la maestra Dania Rabel Cuevas, consejera del Instituto Nacional Electoral. Pensábamos que era importante también la visión del INE, porque son quienes les toca ejecutar esta sentencia.
Y que dicho sea de paso es a quienes acusan de omisos en esta sentencia. Es un tema, por ejemplo, en el que yo no estoy de acuerdo. Lo que dice esta sentencia es que el INE fue omiso y que por eso no se les permitía votar a las personas en prisión preventiva. A mí me da la impresión de que no es así, en tanto que había una restricción constitucional, ¿no? Que nos Pero pidan... ellos interpretaban nada más, ¿no? O Sí, sea, una interpretación y de es- lo que decía la Y Corte. es una interpretación literal, efectivamente, del criterio de la Corte, pero también del texto constitucional, ¿no? Y es muy complejo pensar que una autoridad pueda hacer, digamos, estas interpretaciones tan amplias, tan evolutivas, inaplicando de alguna manera. Esa es una expresión que la Sala Superior no acepta como tal. El inaplicar el texto constitucional no lo ve así, sino más bien como que está armonizando los dos conceptos. Sin embargo, al final del día no se aplica el 38 fracción segunda, no se aplica el artículo 99 constitucional, y pedirle a un órgano administrativo que interprete a lo mejor la Constitución a la luz de tratados internacionales. Esto en materia técnica, digamos, es control de convencionalidad sobre el texto constitucional. Eso no se puede hacer, ¿no? De alguna manera se hace en la sentencia, ¿no? O sea, parece que se maximiza el ejercicio de un derecho humano a la luz de tratados internacionales y pasa por alto, digamos, el 38 fracción segunda, ¿no? Bajo razonamientos muy puntuales, muy claros, como ya los platicamos. Sin embargo, yo creo que no se le podía cargar al INE con esta culpa, digamos, de ser omisos. Ese perro ya le está cagando muchas pulgas. Sí, creo que no le correspondía al INE esta mención, digamos, en la sentencia como de ser omiso. Sin embargo, pues así está la sentencia, así están las cosas. Esperamos que pronto la legislatura, el Congreso de la Unión tome en serio estas sentencias, sobre todo porque tienen que ver con esto, con el ejercicio de derechos humanos, tienen que ver con que nuestra Constitución esté en armonía, y no es un asunto menor. Finalmente, una de las formas de evaluar la democracia en cualquier país tiene que ver con la identificación de la prescripción con la descripción, es decir, cómo está prescrito en la norma un derecho, y la descripción es cómo se vive en realidad. Entonces, en la medida en que en una democracia la forma en que está prescrita la norma coincida con la forma en la que se describe, entonces hay una democracia Una congruencia con la realidad, ¿no? de una democracia sólida, digamos, ¿no? Y entonces, lo cierto es que si nosotros volteamos a ver nuestra Constitución, si la leemos con calma, pues nos dan ganas de llorar de la emoción, ¿no? Es una Constitución con una visión social de avanzada, es una Constitución maravillosa la que tenemos. Claro. Sin embargo, volteamos a ver la realidad en nuestro país y no se protege, no se tutela, no se vive de la misma manera en nuestro país, digamos, hablando de lo que me digan, de salud, de vivienda, de trabajo, de seguridad. Hay muchos espacios de oportunidad, hay muchas asignaturas pendientes que tenemos que voltear a ver con mucha seriedad en el Estado mexicano, y creo que esto de lo que hablamos es el principio. Eso fue mi primer comentario, la importancia del voto, porque la manifestación de la voluntad de la ciudadanía tiene dos efectos. Hay un efecto interno, que es lo que tutela este tema, soy yo con mis derechos humanos, cómo me asumo yo como parte de una colectividad y cómo me expreso, ¿no? Eso es, digamos, que una primera dimensión, la dimensión individual. Pero también hay una dimensión colectiva que tiene que ver con la fuerza legitimadora del voto, es decir, el voto de todos nosotros legitima a quien accede al cargo, ¿no? Si tenemos una persona que llega de manera clara, con una votación clara, no importa, no me refiero a volúmenes o a diferencias amplias, sino que llegue de manera clara a través de la voluntad popular, eso lo hace legítimo. Un representante, en el caso de los diputados, o un gobernante, en el caso de los presidentes municipales o gobernadores o presidente de la República, en fin, ya sea representantes o gobernantes que lleguen con legitimidad y que asuman con seriedad el cargo. Y esta ciudadanía pasa por un elemento muy importante que tiene que ver con la exigencia, ¿no? Es importante elevar nuestro nivel de ciudadanía para que conozcan sus derechos y después de ello puedan exigirlos. Eso es lo que necesitamos.
digamos, en Europa, en algunas democracias avanzadas, podemos ver algunas manifestaciones, por ejemplo, de jueces y magistrados en las calles. Es un nivel de exigencia distinto, ¿no? Aquí hemos visto algunas manifestaciones y hay personas que no tienen claro ni siquiera por qué están manifestándose, pero porque las trasladan o las llevan para ese efecto. Eso es muy delicado. Yo creo que son muy saludables las manifestaciones, pero tiene que haber en el fondo una exigencia real. Para eso es importante que sepamos que si yo tengo un problema con cualquier servicio, con cualquier resultado del sector público, digamos, del gobierno, sepa yo si se lo debo exigir al presidente municipal o al gobernador, o es un tema federal, o si tengo que ir a la legislatura. Eso requiere un nivel de ciudadanía más preparado Claro, y creo que hay mucho que avanzar, y algo de lo que estamos convencidos en el instituto es que hay que hacerlo desde edades tempranas, ¿no? Okay. Es muy importante el que voltemos a ver a nuestras niñas, nuestros Cultura niños. cívica. Con una cultura cívica que empiece en esas edades. No podemos pensar en que una persona que llega a los 18 años se le entregue su credencial de elector y esperar a que sea una persona que se entere, que se informe antes de votar, que exija a sus gobernantes. Eso me parece que hay que irlo construyendo con el paso de los años. Fíjate que ahorita que hablabas de exigencia, por un lado, en dos caras de la moneda, por un lado ves partidos que a lo mejor el volumen de la lista nominal, si me permite la expresión, de la gente que está en prisión preventiva, a lo mejor no es tan pues tan aprovechable, ¿no? Y por otro lado, este nivel de exigencia de la ciudadanía, decir, no nada más la gente que está en prisión preventiva, sino sus familiares, que digan, pues que necesitamos hacer algunos cambios. ¿Cómo generamos esto? Ya para un minutito antes de que, o ya casi, ya antes de irnos. Fíjate que sí, efectivamente lo importante es que sea informado el voto, hablando en particular del voto en prisión preventiva, y eso es en lo que se está trabajando. Ahorita lo que está analizándose es la posibilidad de que tengan videos, que tengan audios, que tengan alguna suerte como de panfletos, digamos, donde puedan leer con anticipación a la emisión del voto. En esta ocasión, por ejemplo, se hizo al momento de votar, se les dio la información, la revisaron, la analizaron, la razonaron y votaron, ¿no? Eso tiene que mejorar. Efectivamente, tenemos que voltear a ver, digamos, con más precisión estas etapas del proceso electoral a la luz de estos casos en particular. Pues muchísimas gracias, mi estimado Carlos. Seguramente seguiremos con este tipo de temas. Vienen mucho más cosas. Agradecemos la presencia de todos ustedes aquí en la mesa de Garra que me dice. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Que agarra y que me dice.